Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Dios Padre Todopoderoso, en nombre de Jesús, tu Hijo amado, te suplicamos envíes el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que esta palabra que terminamos de proclamar se haga vida en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos todos, en este itinerario de la Cuaresma que vamos haciendo, llegamos hoy al tercer domingo. Y en este domingo, la primera lectura nos presenta una figura importante en la historia de Israel. ¿La figura de quién? Moisés. ¿La figura de quién? Moisés. Lo que hemos escuchado en este relato es interesante. Mis queridos hermanos, a uno le puede cambiar la vida en cualquier momento, en cualquier instante. Te puede cambiar la vida. Me encanta esta frase final de la segunda lectura cuando dice: por lo tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. El que se crea seguro, cuídese de no caer. Dígaselo al que está al lado suyo, dígaselo. El que se crea seguro, cuídese de no caer. Cuídese de no caer. Bueno, Moisés, la primera lectura nos habla de la vocación de Moisés, el llamado de Dios a él. El Éxodo nos cuenta cómo fue la vocación de Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hombre que fue educado como un príncipe, experto en guerra, alguien que tenía en su cabeza estrategias, métodos, maneras, que sabía pelear, que sabía de armas. Pero su historia va mucho más atrás de eso. Moisés era el hijo de una esclava, era el hijo de una mujer hebrea. Como la población de los esclavos estaba cada vez creciendo, era cada vez más grande, se ordenó matar a los recién nacidos varones, porque consideraban que las mujeres se les servía para algo. Pero el varón les representaba en el futuro un peligro por su capacidad, por su condición física, por su capacidad para pelear. Por eso, no fue solo con Moisés, se dio como una práctica común que las mujeres cuando daban a luz y se daban cuenta, porque solamente se podían dar cuenta en ese momento si era un niño o una niña, a los varones los escondían. Hasta cuando ya los podían tener, que ya eran muy grandes, entonces resolvían echarlos en una canasta por el río a ver si alguien se compadecía. Y había gente muy atenta a ver qué venía en una canasta y los recogía. Eso le pasó a Moisés. A él lo tiraron en una canasta para protegerlo. Y lo recogió una mujer que estaba al servicio de la hija del faraón y lo puso en sus manos. Y ella a su vez buscó una mujer para que educara a su hijo y finalmente terminó siendo la propia mamá para que lo educara. Miren estas carambolas divinas, esta carambola de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una persona que no tiene fe, alguien que no es creyente, interpreta estos acontecimientos y los de su vida, cuando todo le sale bien, como que tiene suerte, que es inteligente, que es una persona muy capaz. No interpreta nada a la luz de la fe. El que no cree en Dios, no ve a Dios en nada. No ve absolutamente a Dios en nada. Todo se lo atribuye al azar, a la suerte, a que yo sí soy de buenas. Y ese mismo cuando le va mal, es que yo sí soy salado. Se expresa de esa manera. En cambio, el que es creyente ve a Dios en todo. Ve a Dios en los acontecimientos, en su historia. Y sabe leer los acontecimientos de su vida como un auténtico milagro de Dios.
¿Esto que aconteció en la vida de Moisés no es un milagro? Claro que sí. Claro que sí. Porque muchas cosas pudieron haber acontecido echando a un niño en una canasta y no precisamente que alguien lo encontrara. Pudo hundirse y ahogarse y hasta ahí llegó. Pero la voluntad de Dios va llevando la historia, porque Dios sabe lo que tú tienes en el corazón. Dios conoce tus deseos, tus ilusiones, tus pensamientos. Esta frase es bellísima en la primera lectura, cuando dice, ya casi en la parte final, cuando Moisés se acerca a la zarza, escucha esta expresión. Dice el texto que Moisés se tapó, ¿qué? La cara, porque tenía miedo de ver a Dios. Esto obedece a una mentalidad propia de su época, que el que le miraba la cara a Dios moría inmediatamente. Por eso aparece esto en el texto. Y miren esta expresión en el libro del Éxodo, en el capítulo 13. Dice así: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas. Conozco tus sufrimientos. Y conozco sus sufrimientos. Mis queridos hermanos, tu vida no es indiferente para Dios. Tu historia no es indiferente ante Dios. Lo que tú estás viviendo, Dios no ignora eso. Aquí lo está diciendo. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. Conozco sus sufrimientos. Y he bajado a librarlos de ellos. Conozco tus sufrimientos. Llévate esta palabra en el corazón. Dios sabe tu vida, tu historia, lo que estás viviendo, lo que nadie sabe, lo que te atribula, lo que te atormenta, lo que tu conciencia te martilla en la cabeza todos los días. Dios conoce tus sufrimientos. No estás solo. Nunca digas que estás solo, que nadie te entiende, que nadie te ve, que nadie te escucha. Mucho más allá de que los acontecimientos humanos parezcan que es así. Que a veces uno le quiere hablar a los papás y los papás a donde le paran bola, o no le prestan atención, o no le dan el grado de importancia a las cosas que uno vive. O uno no cuenta ni con los hermanos, ni con los papás, ni con los tíos, ni con los amigos, ni con nadie. ¿Acaso a nosotros no nos pasa eso en algún momento? Y uno dice, bueno, ¿y de quién me agarro yo? ¿Con quién hablo yo? ¿Con quién me entiendo? Hoy la palabra te está diciendo esto bellísimo. Conozco tus sufrimientos. Conozco sus sufrimientos. ¿Saben cuántos años tenía Moisés cuando esto aconteció en su vida? Tenía 80 años. ¿Y quién era Moisés? Moisés en ese momento era un delincuente. Era un delincuente. ¿Quién sabe por qué? Porque por defender a un hebreo terminó matando ¿a quién? A un soldado egipcio. Por defender a un hebreo terminó matando a un egipcio. Y Moisés tenía una orden de captura en Egipto. ¿Y qué le tocó? Huir. ¿Huir a dónde? Al desierto. Y el desierto en la Sagrada Escritura es el lugar de la confrontación, de la soledad, de la crisis. ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo me metí en esto? ¿Cómo terminé en esto? Se supone que una persona a los 80 años ya tiene la vida resuelta, ¿no? Digo yo, pues. ¿Qué dice usted, niña Rita? Una persona a los 80 años ya tiene la vida resuelta. Es decir, no está pensando en cambiar de vida. No están pensando en que no sé qué voy a hacer con la vida mía a los 80 años. O sea, yo creo que uno más o menos a los 40 años ya tiene la vida definida. Incluso, creo que desde mucho antes. Uno a cierta edad ya como que no está bien, o es muy raro escuchar ese discurso de que yo no sé qué hacer. Eso dejémoselo a unos pelados de esto. Cuando los papás les preguntan, ¿qué quieres hacer tú cuando termines el bachillerato? Y ellos contra la pared dan una respuesta que a los papás les encanta. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué quieres hacer tú? Como que esa actitud cambiante es más bien una actitud adolescente. Por eso en psicología se habla de que la madurez, ¿saben cómo se define en psicología? Cuando concuerda la edad cronológica con la edad psicológica.
Porque una persona piensa de acuerdo a su edad, se viste de acuerdo a su edad, tiene un criterio de acuerdo a su edad. Eso es madurez. Así se define. Bueno, a los 80 años a Moisés le tocó cambiar de vida. Y se acerca a la zarza. Moisés, de ser el príncipe Moisés en Egipto, ahora cuidando ovejas, en un trabajo humilde como pastor, y cuidando las ovejas del suegro. Ni eran de él. Cuidando las ovejas del suegro, se encuentra con la escena de la zarza. Esa expresión es hermosa. Moisés, quítate las sandalias. Miren que Dios no desconoce a este hombre, lo llama por su nombre. Y si lo llama por su nombre es porque conoce su vida, conoce su historia, conoce sus milagros y sus pecados. Así es Dios contigo también. Dios sabe todo de ti. Dios sabe toda la bondad, toda la generosidad, todo lo bueno que tú has sido. Y también conoce todas aquellas cosas en las que te has equivocado. Dios lo conoce todo. Moisés, quítate las sandalias. ¿Saben por qué? Porque quien pretenda acercarse a Dios, algo se tiene que quitar. Quítate la soberbia, quítate la ira, quítate el resentimiento, quítate la lujuria, quítate las sandalias. Algo nos tenemos que quitar, algo tenemos que dejar atrás si queremos seguir adelante acercándonos a Dios. A mí me preguntan eso con mucha frecuencia. ¿Qué tengo que hacer para acercarme a Dios? ¿Qué tengo que hacer? Como si fuera una fórmula así. Bueno, no sé. La gente esperaría cuando le dijera, búscate unas ramas y no sé qué y tal, y te hace unos baños. En esa mentalidad supersticiosa de la gente que todo lo quiere resolver mágicamente. El sábado estaba yo dando aquí una conferencia sobre todo el carácter divino y espiritual del bautismo. Y preciso, ayer que tuve unos bautizos, se presentaron los peladitos con aseguranza en las muñecas. Entonces ahí está. Uno no le puede poner una vela a Dios y una vela al diablo. Defínete. ¿Quién eres tú? Defínete. ¿A quién buscas? ¿Qué es lo que quieres para ti y para tu vida? Moisés era un hombre que a esa edad Dios lo eligió para que lo representara a él allá donde estaba su historia. Por eso le dice, yo soy el Dios de tus padres. Porque Dios no quería hablar con el príncipe Moisés, sino con ese hombre vulnerable que se equivoca, que estaba rendido, que había fracasado. Dios quería hablar con él. Dios no quiere hablar contigo de tus grandezas. Dios quiere salvarte, es reconciliarte, es sanar tu vida, es sanar tu historia. Que tú de verdad enfoques tu vida y coloques tu mirada en Él. Y para eso tenemos que quitarnos muchas cosas. Por eso la iglesia en este tiempo habla de la conversión. Conviértete, conviértete, conviértete. Produce un fruto bueno. El evangelio nos está hablando de la higuera y de la viña. La higuera que produce higos y la viña uvas. Señor, 3 años esta mata y no produce nada. Vamos a mocharla. Y dice, alguien intercede, ¿no? Y dice, vamos a dejarlo 1 año, vamos a esperar, vamos a echarle estiércol. ¿Vamos a echarle qué? ¿Y qué es el abono? ¿Qué es el abono? ¿Qué es eso? ¿Qué es el abono? Qué hipócritas son ustedes, ¿eh? Mierda. Nadie sabe a qué era eso, porque nadie nunca ha dicho eso. Pero cuando estás de pelea con tu esposo, ¿a dónde lo mandas? Cuando estás de pelea con un vecino, ¿a dónde lo mandas? Pero cuando estás de pelea con tu novio, con tu novia, con un compañero, ¿a dónde lo mandas? Qué hipócritas son, ¿eh? Mis queridos hermanos, es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere colocarte frente a tu propia realidad, el propio barro de tu vida.
Vamos a dejarlo un año, vamos a esperar, vamos a acabar alrededor, vamos a echarle el abono, que se confronte. La palabra concretamente no está hablando de una mata, está hablando de ti y de mí. ¿Qué frutos estás produciendo tú? Los frutos de la santidad, los frutos de la vida eterna, los frutos del que quiere el cielo. ¿Tú quieres ir al cielo o no quieres el cielo? Llévame al cielo. Dígalo con fuerza, llévame al cielo. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor todos los días. Llévame al cielo. Ayúdame, Señor, a dejar todo aquello que no me ayuda, a dejar atrás. ¿Saben por qué? Porque uno solo no puede. A veces uno solo está luchando contra un pecado, contra una tentación en la que es reiterativo y uno solo no puede. ¿Acaso un esclavo puede dejar de ser esclavo él solo? No. ¿Saben cómo se libraba a un esclavo? Yo lo compraba y lo dejaba libre. Así. Yo lo compraba. Así eran las cosas antes. Yo lo compraba y lo dejaba libre. Pues Cristo ya pagó por ti. Pero somos nosotros ahora los que no queremos ser libres. Nos gusta el pecado. Nos arranchamos en el pecado. Tenemos una mala relación con las cosas que están alrededor. Por ejemplo, ¿cómo está tu relación con el dinero? ¿Tienes una idolatría con el dinero? Por eso te angustias cada vez que estás así. Tienes una idolatría con el dinero. Y por eso te llenas de deudas. Y por eso tienes 4, 5, 7 motos todos los días llegando a la puerta de tu casa. Porque no tienes un manejo adecuado de la economía. Tienes una idolatría en el dinero. O tienes una idolatría con el alcohol. ¿Cómo es tu relación con el alcohol? ¿Eres de eso que tiene que volverse una... No te conformas con una sola. Tú tienes que ir al extremo y gastarte todo. Y llegar al día siguiente que no tienes ni para mejorar. ¿Cómo es tu relación con tu familia? Viven en una guerra permanente. La gente piensa que la guerra es entre Rusia y Ucrania. Y a veces en tu propia casa vives tu propia guerra. Y tu guerra es con tu marido cuando llega tarde. Y tu guerra es con tu mujer. Y tu guerra es con tus hijos porque no los toleras. O tu guerra es con tus padres porque no eres paciente con ellos. A ese es el que mandas a comer. Bueno. Mis queridos hermanos, repito, si nos queremos acercar a Dios, algo nos tenemos que quitar. Piénselo cada uno, piénselo cada uno. ¿Qué tiene que quitarse? Pero pídeselo a Dios. Ayúdame, Señor, no soy capaz de ser fiel. Ayúdame, Señor, no soy capaz de ser honesto con el manejo de la plata. Ayúdame, Señor, soy un mentiroso. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Suelta esta cadena en mi vida. Suelta esta esclavitud. Suelta en mi vida esta idolatría. Ayúdame, Señor. Ayúdame con esto. Hazme verdaderamente libre. Ayúdame, Señor, porque soy esclavo de la lujuria, de una sexualidad desordenada. Ayúdame, Señor. Porque siempre buscamos algún refugio y terminamos en alguna de estas cosas, en algún vicio. Que Dios nos ayude para que podamos liberarnos y podamos producir frutos. Me llama poderosamente la atención esta expresión del Evangelio y con esto termino. Que al final dice, ok, vamos a darle tiempo a la higuera este año. Y si no pasa nada, córtala. ¿Y por qué me quiero detener en esto? Porque hay mucha gente que piensa sencillamente así. Al final, Dios perdona todo y todos vamos para allá. No importa entonces cómo tú vivas, cómo tú hagas, cómo definas tu vida. Al final, Dios nos va a abrazar a todos y todos vamos para el cielo. Pero la palabra dice, y si no produce nada, córtala. 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 Hermano, hoy le estoy anunciando esto porque yo no quiero que usted se vaya para el infierno. ¿Tú quieres ir al infierno? Levante la mano el que quiere ir al infierno.
sin pena. Con estos calores que están haciendo. Bueno, mis hermanos, entonces al parecer todos queremos ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Y a veces en mi conciencia pesan muchas cosas. Solo hay alguien que es superior en mi conciencia, que es Dios. Y cuando me equivoco o algo malo, la conciencia permanentemente está dándome martillazos en la cabeza. Por eso, mis queridos hermanos, hay alguien que no te acusa, que es Dios, pero te espera. Conviértete. Vamos a convertirnos en este tiempo. Hoy el Señor pasa por tu vida, quiere hacer Pascua en ti. Fíjense, hay un canto hebreo, hay un texto hebreo antiquísimo. ¿Y saben cómo dice? Más o menos así. Dice, los mentirosos, vengan a hacer Pascua. Los infieles, vengan a hacer Pascua. Los idólatras, vengan a hacer Pascua. Las chismosas, que aquí hay bastante, vengan a hacer Pascua. Porque precisamente es lo que Dios quiere darte a ti y a mí. Quiere quitarnos eso para que podamos acercarnos a Él. Él quiere hacer Pascua en ti, en tu historia y en tu vida. Amén.